Las luces bajaron 3 veces antes de que me atreviera a volver al tren. En esos intervalos, que podían haber sido días o semanas, me dediqué a estudiar los fragmentos que había reunido. La placa de tomas descansaba sobre mi mesa durante las horas de trabajo, oculta bajo un montón de formularios sin procesar. El fragmento de mapa del vagón de los secretos lo llevaba siempre conmigo, pegado al pecho junto al cuaderno de Pendleton. Había memorizado cada línea, cada anotación, cada curva de ese trozo de papel amarillento que olía a tinta y a perdón. Pero había algo que no terminaba de encajar. El mapa mostraba la locomotora principal en un punto que parecía estar más allá del último vagón, como si el tren no terminara donde debía terminar, como si se prolongara hacia un espacio que ningún mapa podía representar del todo. Y alrededor de ese punto, rodeándolo como un anillo de seguridad, había una palabra escrita con la misma caligrafía temblorosa de Pendleton: Él vigila. No hacía falta preguntar quién era él. Pendleton me había advertido. El cuaderno estaba lleno de notas sobre el revisor. No es como Meridian, decía en la página 3. Meridian es un empleado, un funcionario. El revisor es parte del tren, o el tren es parte de él. No lo subestimes, no intentes engañarlo. Te pedirá algo, y lo que te pida siempre será justo lo que más te duele perder. Esa noche, cuando las luces bajaron por tercera vez, supe que no podía seguir esperando. Eleanor seguía sin aparecer. Su mesa estaba vacía y nadie la había ocupado. A veces, en los momentos de silencio, me parecía oír su voz en algún lugar de la nave, pero cuando levantaba la vista solo veía filas y filas de condenados tecleando sin fin. Me levanté, caminé hacia los andenes. Esta vez no llevaba el cuaderno en la mano. Me lo había metido dentro de la camisa, junto a los fragmentos, pegado a la piel. Si el revisor me pedía algo, no iba a ser mi único mapa, no iba a ser mi única memoria. El andén estaba más vacío de lo habitual. Las almas de la cola parecían haberse disuelto en la penumbra, y las ventanillas del fondo estaban a oscuras, como si Meridian y sus empleados hubieran cerrado por la noche. Solo el tren seguía allí, detenido sobre las vías, con las puertas abiertas y las ventanas iluminadas por esa luz amarillenta que nunca cambiaba. Subí. El primer vagón estaba vacío. No el vacío de los trenes nocturnos, sino un vacío denso, palpable, como si algo hubiera succionado toda la presencia del lugar y hubiera dejado solo el cascarón. Mis pasos resonaban en el suelo con un eco que no debería existir en un espacio tan pequeño. Caminé hacia la puerta del fondo, hacia el pasillo que comunicaba con los vagones siguientes. Pero antes de llegar, la luz cambió. No fue un parpadeo ni una atenuación. Fue un cambio de color. La luz amarillenta se volvió rojiza, luego verdosa, luego de un blanco tan puro que tuve que entrecerrar los ojos. Y en medio de ese cambio, en el centro del pasillo que un momento antes estaba vacío, había una figura. No lo vi aparecer. No salió de ninguna puerta ni se materializó entre dos luces. Simplemente estaba allí, como si hubiera estado esperando desde siempre, desde antes de que yo subiera al tren, desde antes de que el tren existiera. El revisor del tren no se parecía a nada que hubiera visto en el infierno. Meridian era papel. Los limpiadores eran sombras. Los condenados eran carne que se volvía ceniza. Pero el revisor estaba hecho de tiempo. Así es como lo describiría si tuviera que hacerlo con palabras. Estaba hecho de relojes, relojes de bolsillo, relojes de pulsera, relojes de pared, relojes de torre, todos fundidos en una sola masa que tenía forma humana, pero no del todo. Su rostro era una esfera de reloj, con las manecillas girando en direcciones opuestas, marcando horas que no existían. Su cuerpo era un amasijo de correas de cuero, bisagras de latón, cristales empañados, y de su pecho salía un tic-tac constante. No el tic-tac de un solo mecanismo, sino el de miles, millones, todos sonando al mismo tiempo, pero con un desfase mínimo que convertía el sonido en una vibración continua, como el zumbido de un enjambre.
Pasajero, dijo. Su voz no salía de una boca, porque no tenía boca. Salía de algún lugar de su pecho, de entre los engranajes, y sonaba como el carillón de un reloj antiguo, campanadas que se estiraban hasta convertirse en palabras. Liam Brennan, te estaba esperando. Me quedé donde estaba. Las piernas me temblaban, pero no podía retroceder. No podía hacer nada que no fuera quedarme allí, mirando fijamente esa cosa que no era un demonio, ni un ángel, ni un funcionario, sino algo más antiguo que todas esas categorías. Has estado explorando mis vagones, continuó el revisor. Has hablado con mis pasajeros. Has tomado cosas que no te pertenecían. La placa, dije, y mi voz salió más firme de lo que me sentía. El fragmento de mapa eran pistas para encontrar el billete. El revisor inclinó la cabeza. Las manecillas de su cara giraron más rápido, marcando segundos que no existían. El billete original. Sí, todos lo buscan. Todos creen que es la salida. ¿Y si te dijera que no lo es? ¿Y si te dijera que el billete solo cambia la forma de tu condena, no la condena misma? No lo creo, respondí. No importa lo que creas, importa lo que pagues. Se movió. No caminó, no se deslizó. Simplemente estaba más cerca, a 1 metro de mí, y sentí el frío que desprendían los relojes, el tic-tac que me vibraba en los huesos. Has violado las reglas del tren, Liam Brennan. Este tren tiene sus propias leyes, y yo soy su guardián. No puedes vagar sin rumbo, tomar lo que encuentras, hablar con mis pasajeros sin pagar el peaje. Pendleton pagó, dije. Él me dijo que tú pedías algo a cambio. Pendleton. El nombre sonó en la voz del revisor como una campanada grave. Pendleton pagó con sus recuerdos, uno por uno, durante 137 años. Me fue entregando todo lo que había sido. Ahora es un cascarón vacío. Solo le queda el mapa, y cuando el mapa se acabe, él se acabará también. La imagen de Pendleton en su mesa, con los mapas desplegados y los ojos vacíos, me golpeó con más fuerza de la que esperaba. No había pensado en lo que le había costado reunir aquellas pistas. No había pensado en el precio. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. El revisor alzó una mano. Los dedos eran manecillas de reloj, alargadas, afiladas, con números grabados en las puntas. Lo mismo que quiero de todos los que exploran mis vagones. Un recuerdo verdadero, de los que pesan, de los que duelen. No me sirven los que has perdido en el vagón de los secretos. Esos ya los has enfrentado. Esos ya no valen nada. ¿Entonces qué? El primer recuerdo, el más antiguo que conservas, el que te hizo quien eres. Dámelo y te dejaré pasar al siguiente vagón. El primer recuerdo. Cerré los ojos buscando en la memoria, tratando de encontrar aquel instante que lo había empezado todo. No fue difícil. Aunque habían pasado décadas, aunque mi madre ya no estaba, aunque mi vida se había vuelto una sucesión gris de números y formularios, ese recuerdo seguía intacto. Tenía 4 años. Era verano. Estaba en el jardín de la casa de mis abuelos, en algún lugar de Irlanda que ya no recordaba bien. Mi madre me tenía en brazos y me señalaba el cielo. Mira, Liam, decía, mira las estrellas. Yo levantaba la cabeza y veía aquel manto negro lleno de puntos de luz. Y sentía algo que entonces no sabía nombrar, pero que ahora sé que era asombro. Asombro puro, sin filtros, sin culpa, sin miedo. El mundo era inmenso y yo era parte de él. Y por un instante todo estuvo bien. Todo estuvo perfectamente bien. Abrí los ojos. Ese, dijo el revisor, y su voz sonó diferente, casi humana. Ese es el que quiero. No, dije. No puedes llevarte eso. Puedo, es mi derecho. Es el peaje. Sin él no pasas. Apreté los puños. Sentí la placa de Thomas contra el pecho. El fragmento de mapa. El cuaderno de Pendleton. Todo lo que había conseguido hasta ahora. Todo lo que había aprendido. Los nombres de los soldados. El perdón de mi madre. La promesa que le hice al teniente Fletcher. Y luego sentí el recuerdo. El jardín de Irlanda. Mi madre, las estrellas. La sensación de que el mundo era bueno. Tómalo, dije. Y la palabra me costó más que cualquier otra que hubiera pronunciado en mi vida. El revisor levantó la mano.
Los dedos manecillas se acercaron a mi sien y sentí un frío tan intenso que pensé que se me helaría la sangre. Hubo un tirón, un vacío, algo que se desprendía de mi interior como una hoja que cae de un árbol en otoño. Y entonces el recuerdo se fue. No desapareció del todo. Quedó la forma, el contorno, el dato de que había ocurrido. Pero la luz se había ido, la calidez se había ido, el asombro se había ido. Ya no podía sentir lo que había sentido aquella noche. Solo sabía que había existido, como se sabe que un libro tiene una página arrancada. Abrí los ojos. El revisor sostenía algo entre sus dedos. Algo que brillaba con una luz tenue, como una estrella diminuta. «El peaje está pagado», dijo. «Puedes pasar». Se hizo a un lado. El pasillo que antes estaba bloqueado ahora se extendía ante mí. Vacío, con las luces parpadeando en la distancia. «Pero una advertencia, Liam Brennan», añadió el revisor, y su voz había recuperado el tono metálico inhumano. «Cada vez que vuelvas pediré más. La primera vez fue un recuerdo, la segunda será otro, y así hasta que no te quede nada. Hasta que seas como Pendleton, un cascarón que camina y dibuja mapas, pero ya no recuerda por qué». «¿Cuántas veces puedo volver?», pregunté. «Las que necesites. Pero el billete original está en el último vagón, y para llegar al último vagón tendrás que pasar por mí muchas veces. ¿Crees que tienes suficientes recuerdos para pagar el camino?». No respondí, no porque no supiera la respuesta, sino porque tenía miedo de decirla en voz alta. Caminé hacia el pasillo. Cuando pasé junto al revisor, sentí el tic-tac de sus miles de relojes vibrando en mi pecho, en mis sienes, en los huesos de mi cara. Olía a aceite de máquina, a metal oxidado, a tiempo detenido. «Una cosa más», dijo cuando ya había pasado. «Pendleton te envió, ¿verdad? Te dio sus mapas, sus pistas, sus promesas. Pero lo que no te dijo es que él ya no recuerda por qué empezó a buscar el billete. No recuerda qué quería encontrar. Solo busca porque no sabe hacer otra cosa. ¿Tú recuerdas, Liam Brennan? ¿Recuerdas por qué estás aquí?». Me detuve. Por un momento, el vértigo me invadió. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué había subido al tren? ¿Por qué había hablado con los soldados, enfrentado al vagón de los secretos, entregado mi recuerdo más preciado? La respuesta llegó desde algún lugar muy profundo, desde algún rincón de mi memoria que el revisor no había tocado todavía. «Quiero volver a casa», dije. El revisor no respondió. Cuando me volví para mirarlo, ya no estaba. Solo estaba el pasillo vacío, las luces parpadeantes, y al fondo, la puerta que llevaba al siguiente vagón. Avancé. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el peaje que había pagado no hubiera sido solo un recuerdo, sino también algo de mi fuerza, de mi determinación. Pero seguí caminando. Tenía que seguir. La puerta del siguiente vagón estaba abierta. Al otro lado, apenas visible en la penumbra, alcancé a ver figuras pequeñas, diminutas, que se movían con una energía que no había visto en ningún otro vagón. Y un sonido que no esperaba encontrar en el infierno. Risas. Eran risas de niños. Me detuve en el umbral. El cuaderno de Pendleton decía que después del vagón de los secretos y antes de la locomotora, había otros, muchos otros. Y el que venía ahora, el que me esperaba con sus luces parpadeantes y sus risas infantiles, Pendleton lo había marcado con una palabra en rojo, subrayada 3 veces. Peligro. No peligro de muerte, peligro de olvido, peligro de quedarse, peligro de no querer seguir. Porque en el vagón de los niños perdidos, las almas que habitaban allí no querían escapar. Habían encontrado algo que ningún otro condenado tenía, la paz de no recordar. Y yo, que acababa de entregar mi primer recuerdo, que sentía el vacío del asombro infantil como un agujero en el pecho, supe que aquel vagón sería la prueba más dura. Cerré los ojos, respiré hondo y entré. Cuando volví a mi mesa, horas o días después, las luces estaban altas y el rumor de las teclas llenaba la nave con su monotonía eterna. Me senté frente a la pantalla. Mis dedos encontraron el teclado casi sin que yo los dirigiera, pero antes de empezar a teclear, saqué el cuaderno de Pendleton.
y lo abrí por la página donde había anotado las coordenadas de la placa de Thomas. Debajo del número 7892334, escribí algo nuevo. No era un número, era un nombre. El único que me quedaba de aquel recuerdo que había entregado al revisor. El nombre del lugar donde había visto las estrellas por primera vez. Bantry. No sabía si ese nombre me serviría de algo. No sabía si algún día podría recuperar lo que había perdido. Pero mientras lo escribía, mientras la tinta se secaba en el papel, sentí que algo se anclaba en mi memoria. Algo que el revisor no podría quitar porque ahora estaba escrito. Porque ahora era más que un recuerdo. Era una promesa. Cerré el cuaderno, lo guardé bajo la camisa junto al corazón, y mientras tecleaba denegado una y otra vez, repetí en silencio los nombres que no podía olvidar. Thomas Fletcher, George Harris, William Price, John Cooper, Bantry, Bantry, Bantry.